Hola, hola, ¿cómo están? Les saluda Claudia Rodríguez desde acá del área de Chicago, Illinois. Y bueno, hoy se hablará como cada 8 días de temas de verdad de suma importancia para nuestra comunidad. Se hablará hipertensión arterial, alta presión. Y bueno, las preguntas que nos surgen acerca sobre ese tema es: ¿quién sufre más, las mujeres, los hombres? ¿Por qué razones? ¿Es importante tener un medidor de alta presión o de presión para medir nuestra presión arterial en casa? ¿Mm? Muchas personas hemos sufrido ciertas presiones o presión arterial sin saberlo por años. Así que para todas estas respuestas y disiparnos de tantas preguntas, pues quién mejor que el doctor Eduardo Sholko, el exdirector del Hospital Cook County del área materno-infantil aquí en Chicago, Illinois, y actualmente profesor asociado de la Northwestern University. Muchísimas gracias, doctor, por compartirnos toda esa sapiencia cada semana. Así que lo dejo con el micrófono. Doctor Sholko, ¿está por ahí? Sí, ¿todo bien ahí? Perfecto, ahí lo vemos muy bien. Muy bien, sería lindo que la gente se ponga la cámara para saber que no está cocinando, limpiando, etcétera, etcétera. La idea de esto es que muchos de nosotros tenemos que estar muy atentos acerca de la presión arterial. Voy a explicar primero de todo qué es la presión alta. Porque ahora sí que hay una pequeña diferencia entre tener la presión alta y tener la presión arterial alta. Esto quiere decir, para muchos de ustedes, voy a poner mi presentación, para muchos de ustedes no sabíamos bien si el número 140-90 era correcto, si 130-80, si 120-80, etcétera, etcétera. Para colmo de males, la presión alta prácticamente no da síntomas. Entonces, uno de los mitos más importantes es: tengo colesterol, tengo presión alta. Porque el colesterol tampoco da síntomas. Cuando da síntomas ya es prácticamente mortal. Entonces, una cosa importante es empezar a entender cuáles son, qué es la presión alta y por qué estamos tan detrás de la presión alta. Porque en realidad, si no da síntomas, ¿para qué preocuparse y provocar una enfermedad? Entonces voy inclusive a dar algunas definiciones de qué es una enfermedad. Ustedes vieron que ya dimos nosotros todo un seminario acerca de la arteriosclerosis, enfermedad coronaria. Si bien una hora no alcanza, sí es importante que la gente vaya al canal y trate de ver qué es la arteriosclerosis, etcétera, etcétera. Vimos enfermedades de la mama, vimos cómo criar personas saludables, chicos saludables, pero también de sobrepeso y de cómo comer, vivir y cómo básicamente uno, digamos así, tiene que ser honesto con uno mismo en cuanto a cómo come y qué es lo que hace con sus hijos. Yo siempre hago especial énfasis de eso. Ni hablemos de la parte de diabetes tipo 2. Estas son dos cosas que vimos con el doctor Carlos Aliaga, que estuvo muy, muy bueno. Como ven, yo soy viejo, tengo 67 años, voy a cumplir 68, así que muchas cosas se hacen a través de la vida, tanto es así, yo siempre muestro que acá tienen que soy miembro emérito de una asociación, la Asociación Americana de Patología, con eso de patología cervical, uterina y colposcopía. Imagínense, yo ya era miembro cuando estaba en la Argentina. Así que profesor asociado de 3 universidades distintas en cierto momento. No, les recomiendo, yo nací en esta ciudad, se las recomiendo, y les voy a recomendar tomarse unos días cuando van a Buenos Aires para poder conocer los glaciares del glaciar Perito Moreno en el lago argentino, ir un poco más al norte también sobre la cordillera Bariloche, una ciudad de ensueño, el tren de las nubes en el noroeste de la Argentina y finalmente en el noreste las cataratas del Iguazú. Yo a los 40 años me fui a esta ciudad, ya había aprobado los exámenes para irme, y me fui a esta ciudad
y empecé una segunda especialidad de medicina de familia. Había terminado ya mi especialidad de ginecología y obstetricia. Muy, muy linda ciudad. Este río, ustedes no deben dejar de recorrerlo, no deben dejar de conocer, comer en alguno de los múltiples restaurantes, pero van a tener que esperar aproximadamente entre 3 y 4 meses, porque no se puede uno sentar afuera hoy por hoy en Chicago. Mis hijos llegaron con 8, 5 y 1 a Estados Unidos, allá por 1993. Hoy mi hija es médica del Hospital de Veteranos de Milwaukee, es médica internista y tengo 2 hijos que son ingenieros mecánicos. Tengo 3 nietos, un nieto que se llama Henry, que va a ser mecánico, ingeniero, algo de mecánica, una nieta que se llama Josie, ahí lo tienen, se llama Josephine, y una nieta que se llama Siena. Vamos a ver qué es lo que deciden hacer en el futuro. Vamos a entrar en materia. La idea es darle medicina basada en la evidencia. Así que el primer website es la Biblioteca de los Estados Unidos, la Biblioteca de Medicina de los Estados Unidos. No deben dejar de ir, tiene una parte en español, van a encontrar muchísimos artículos. El segundo website es el famoso PubMed, ya la Biblioteca de Investigación de los Estados Unidos. Esta es una biblioteca general para los pacientes, esto es para los médicos, biólogos, etcétera, etcétera. La Mayo Clinic tiene muy buena parte en español, donde ustedes van a encontrar muchísimas cosas buenas. Por eso puse 2 veces, porque fui a buscar algunas cosas referidas a la hipertensión allí. Y ahora vamos a entrar en materia. Como ven, Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, dependiente del National Institute of Health, el Instituto Nacional de Salud, hoy puesto en duda por todos los problemas que ya conocemos entre el gobierno, el CDC, la FDA y el Instituto Nacional de Salud, por las diferencias entre la Casa Blanca y esto que es muchísimo más extenso de lo que ustedes pueden ver. La hipertensión arterial en adultos, dice, la presión arterial es una medición de la fuerza ejercida contra las paredes de las arterias a medida que el corazón bombea sangre a su cuerpo. O sea, es la presión que hace hacia afuera la sangre cuando es bombeada por el corazón. Lo vimos en el último seminario, cómo funcionaba el corazón y dónde estaban sus arterias. Ahora dice, si se deja sin tratamiento, la presión arterial puede llevar a muchas afecciones médicas. O sea que en algún momento empezaron a pensar que había que medir la presión arterial y se dieron cuenta que hicieron unos estudios acerca de la presión arterial y se dieron cuenta que en cierto momento la presión arterial trae enfermedades. Ahora recuerden que la presión arterial también es la que nos mantiene caminando y si bajo mucho la presión arterial, sí voy a tener menos enfermedades de corazón, pero me voy a caer, voy a tener un accidente del auto, no me va a llegar suficiente sangre al cerebro. Así que el gobierno tiene que ver hasta cuánto va a bajar la presión arterial. Tiene que dar los índices de eso. Obviamente eso está influenciado por los 50, 60, 70 medicamentos para la presión arterial. Así que yo lo que les pido es que siempre tengan en cuenta eso. Tengan cuidado con bajarle al señor que tiene 90 años la presión arterial hasta lo normal, 120, 80, y que el señor se caiga cuando se levanta de la cama. Así que sí es importante que todo el mundo que está acá entienda que el riesgo y el beneficio de bajar algo totalmente asintomático. Una presión arterial alta es cuando ambos números, uno o ambos, son mayores de 130-80. O sea, ahora ya nos olvidamos de 140-90 y desde 130-80 empezamos a pensar que la presión arterial está alta. Pero fíjense que no dice hipertensión. Si el valor
del número superior de la presión arterial, fíjense ustedes los detalles, es entre 130, entre 120 y 130, y el inferior es menor, es mayor a 80, no dice, es menor, dice acá, se denomina presión arterial elevada. De nuevo, todos pequeños detalles. Y en estos pequeños detalles influencia mucho la terrible industria americana de la salud. No, no porque yo no esté de acuerdo en bajar la presión arterial, sino porque de golpe creamos miedos y esos miedos empezamos a presionar para que todo el mundo tome medicamentos. ¿Cuáles son las causas? Hay dos presiones arteriales, mejor dicho, habría tres. Una es la idiopática, lo que tenemos o lo que tiene la gran mayoría de la gente que tiene presión alta, presión arterial alta o presión elevada o incluso hipertensión debido a algo que no sabemos por qué es. Lo vamos a tratar de ver eso casi al final de la charla. Y la segunda hipertensión, eso se llama idiopática, nadie sabe por qué. La segunda es la secundaria, esta es primaria, esta es secundaria. Secundaria es cuando tenemos hormonas que nos levantan la presión, pero podemos tratarlo. Secundario es cuando la presión está elevada debido a que en el riñón una de las arterias está atrapada por colesterol y el riñón empieza a segregar cosas que aumentan la presión. Eso es secundario al problema de las arterias renales. Y después viene la presión del embarazo, una cosa totalmente dedicada al embarazo llamada preeclampsia. Entonces dice, se debe a que la cantidad de agua y sal que tenemos en el cuerpo, por eso se recomienda ser cuidadosos con la sal. La recomendación no es no tome sal, es ser cuidadoso con la sal. Y vuelvo a repetir, el señor que desayuna pan, que tiene sal, con un poquito de mantequilla, que tiene sal, y le pone sal arriba, o sea que pone tres cosas con sal. Él cree que pone una sola, pero pone tres. Al mediodía come pasta, que tiene sal, con pan, que tiene sal. Entonces no es que el Señor le puso un poco de sal a la ensalada y esa es la sal que comió. No, no, no. También comió sal con la pasta, etcétera, etcétera. Y hay gente que puede tomar sal sin ningún problema y no le aumenta la presión. El segundo es estado de los riñones, del sistema nervioso, como les dije, los niveles hormonales, la presión secundaria. Esto se debe a que los vasos sanguíneos, dice las causas, se vuelven más rígidos con la edad y la presión arterial se eleva. Algo rígido, cuando el corazón golpea, no se distiende, entonces lleva esa presión a todo el organismo y cuando la medimos en el brazo, la presión está más alta. Dice, la presión arterial aumenta la probabilidad de sufrir un accidente cerebrovascular, un ataque cardíaco, tener insuficiencia cardíaca, enfermedad renal o muerte prematura. Y esto es porque el famoso estudio de Framingham, que voy a mostrar en breve, determinó que la presión arterial alta es una enfermedad. Ahí es donde está el kit de la cuestión. ¿Por qué cosas que no producen síntomas las declaramos enfermedad? Y es porque alguien estudió y dijo, si un señor quiere llegar a los 80, tiene que hacer este tipo de cosas, porque si no tiene más riesgo de morir, de tener accidente cerebrovascular, un ataque cardíaco, insuficiencia cardíaca, enfermedad renal o muerte prematura. Esto no es tener un pequeño lunar en la cara, esto es morirse. Por eso es que el 30% de las personas, o el 25%, ya voy a mostrar los slides, tienen presión arterial alta. Porque
la medicina mostró que a partir de 130-80 aumenta la mortalidad y que habría que bajar en general a este nivel la presión para que no aumente la mortalidad. Pero es mejor todavía 120-80. Sí, pero si bajamos a 120-80 todo el mundo, empezamos a tener efectos colaterales. El doctor no piensa bien porque no le llega sangre a la cabeza. Cuando se levanta se marea porque estamos provocando una cosa artificial, medicina, para mejorar nuestro futuro, para vivir más tiempo. La medicina en general hace ese tipo de cosas. Por ejemplo, la neumonía, no todo el mundo se muere de neumonía. ¿Por qué todo el mundo le damos antibióticos? Porque el 30% de las neumonías progresan, no se curan solas. 30%, o sea, esa gente se va a morir porque no le dimos un antibiótico. El estudio posiblemente más importante del mundo se hace en un lugar que se llama Framingham, y es un estudio impresionante que es en el estado de Connecticut, en Nueva York, en Estados Unidos. Fíjense ustedes lo que puse acá, los que no entienden inglés los vamos a traducir. ¿Cuándo empieza el estudio de Framingham? Tiene el nombre de la ciudad porque no es una ciudad muy grande. 1948. 10 años después, la presión arterial y el colesterol aumentan el riesgo de enfermedades cardíacas. Esto en 1957 era estar en la punta de la loma. Esto aparecía la gente y decía, pero ¿cómo vamos a tener que medir la presión de todo el mundo? Había solamente aparatos de presión, esfigmomanómetros en las oficinas de los doctores. Imagínense. Ahora, esto es lo que seteó como yo les voy a enseñar a tomarse la presión. No hay, el estudio tomó la presión de una manera y el 120-80, 130-80 y 140-90 está hecho en base a cómo debemos tomar la presión. No se puede tomar la presión de cualquier manera. ¿Por qué? Porque el estudio es el que dijo a qué pacientes tomándole la presión de esta manera debemos tratarlos. Así que la enfermera que piensa, y bueno, yo le tomo la presión. Y si no me sale más de esto, la anoto y chao. No, no sirve eso. Miren ustedes lo que hizo. Acá es donde se empieza a hablar de los factores de riesgo. Y en el 1964 comienza el primer reporte acerca de un accidente cerebrovascular aumentado debido a la presión arterial, el cigarrillo y el colesterol. Ya en 1962 se hablaba del cigarrillo asociado a las enfermedades cardíacas. Todavía no habían empezado los juicios. Después empezó el estudio, ya con mucha más gente, ya lo van a ver, de la obesidad. Se dieron cuenta, este estudio estudia a todas las personas, las sigue, les hace entrevistas cada 6 meses. Y acá finalmente, en 1970, aparece el estudio de Framingham, un pedazo del estudio, que dice que la presión arterial alta aumenta el riesgo de tener un accidente cerebrovascular o stroke. Empiezan los estudios de cómo vamos a hacer, qué es lo que vamos a medir, cómo lo bajamos, por qué. Y entonces se empieza a estudiar los triglicéridos, se empieza a estudiar relacionados con la enfermedad del corazón. Le pido que tengan bien presente que todo está relacionado con las arterias y especialmente las arterias del corazón y el cerebro. Y acá tienen la descripción, 1996, descripción de la progresión de hipertensión a enfermedad del corazón o falla cardíaca. O sea, acá tenemos toda la progresión del por qué
medimos la presión arterial en todo el mundo. No lo hicieron con chicos, y esto viene después en otro seminario que podemos hacer específicamente. Queda claro que este estudio muestra los factores de riesgo y van aumentando, y tienen acá, si tienen un solo factor de riesgo, por ejemplo, presión alta, aumenta más o menos al doble la enfermedad del corazón. Ahora, si ustedes están un poco gorditos, por arriba de 27, recuerden que uno empieza a estar con sobrepeso de 27 a 30. Imagínense si ustedes fuman, sus triglicéridos son más de 220, son diabéticos, su posibilidad de tener una enfermedad del corazón se multiplica a 13. Ya hablamos del problema de la peligrosidad de la obesidad, pero ¿por qué? Porque el estudio de Framingham nos mostró que un índice de masa corporal de más de 27 produce un aumento de la enfermedad que no es tan malo como el de fumar, pero es bastante malo. Voy a volver. Empiezan con algo así como 5.000 participantes. Hoy tienen 15.000. 70 años hace que están estudiando a todas estas personas. 3 generaciones estudiaron qué es lo que pasa. Imagínense qué importante es que están siguiendo a los hijos de los hijos. Entonces ven cuán importante es el peso familiar. Esto es medicina basada en la evidencia. Así es como mide la presión arterial el estudio de Framingham. Les digo, voy a ponerlo 2 o 3 veces esto, porque esto es un desastre. A ver si puedo, les voy a mostrar en un centro de salud cómo se toma la presión arterial, les va a dar miedo. Tanto es así que se cree que entre el 15 y el 20% de las personas que tienen declarada que tienen hipertensión, que uno les pregunta, ¿usted tiene algún factor de riesgo? Yo tengo presión alta. Esa persona por ahí no tiene presión alta. Y por eso Claudia empezó diciendo, se necesita tomar, es correcto, tener un aparato de presión en casa. ¿Es bueno, no es bueno? ¿Qué aparato de presión hay que tener? Hay que tener este que la señora no escucha, hay que tener uno electrónico, hay que ponerle la mano para sostenerlo, ¿sí? Pero fíjense ustedes que dice reposar sentado 5 minutos. No haber realizado ejercicio físico intenso, tener la vejiga vacía, no haber consumido alcohol, tabaco, café en la media hora anterior, no realizar la medición después de comer. Y ahora viene la epidemiología. ¿Por qué uno de enfermedad del corazón, uno de obesidad, uno de diabetes y uno de hipertensión? ¿Por qué insisto tanto en esto? Bueno, esto es de Perú. La Organización Panamericana de la Salud pone en Perú 1 de cada 4 peruanos mayores de 40 años padece de hipertensión arterial. Pero el 60% de ellos no sabe que tiene hipertensión arterial. México. De acuerdo a la encuesta nacional realizada por el instituto, 1 de cada 4 adultos en México padece hipertensión. ¿Les suena familiar? O sea que Perú, México, Estados Unidos, todos los países que forman o tratan de ser totalmente libres, que todo el mundo coma cualquier cosa mientras sea feliz. Mentira. La gente muere antes porque come basura, porque no hace ejercicio, ya lo vamos a hablar. Les pido por favor que presten atención a algunos números, porque el señor que está seguro sentado al lado de ustedes quizás entra en parte de esos números. Dice, 1 de cada 4 adultos en México padece hipertensión arterial, es decir, 25% de la población. Estos son la población adulta, traté de reducirlo para no ponerme a llorar. De los cuales dice el 40% ignora que tiene esta enfermedad. Ya vamos a ver cuántos son.
No estará sentado al lado tuyo el señor que ignora, como dijo Claudia, o la señora que ignora. Dice, y ello repercute en su condición de salud. O sea que el señor no piensa bien, tiene problemas de memoria, tiene tos a la noche, etcétera, etcétera. Y dice, cerca del 60% que conoce el diagnóstico, solamente la mitad están controlados. Esto es espantoso. Sabemos que esto es lo que produce la enfermedad cardíaca congestiva, que produce la arterioesclerosis, que produce el accidente cerebrovascular, el infarto. Uno. O sea, esto es lo que permite que el colesterol se deposite en las arterias. Si esas células de los costados que expliqué la vez pasada están oxidadas. Esto es lo que oxida a las células para que el colesterol se deposite. Entonces decía el 25% de la población adulta. ¿Cuántas personas son el 25%? Bueno, son 90 millones de adultos, el 25% tienen presión alta. No me preocupa mucho en realidad, porque lo que me preocupa es el señor que no está tratado. Me preocupa el señor que no sabe. Entonces, decía ahí el 40% de ese 25% no sabe. ¿Cuántas personas son? Bueno, tenemos 90 millones de adultos, el 40% de 25 es 10%, así que hay 9 millones de personas que no saben que tienen presión alta. Así que si ustedes no lo buscan, ese señor no va a ir al médico. Y ese señor es el que tiene 3, 4 hijos y que a los 45 años tiene un infarto, tiene un accidente cerebrovascular. ¿No sabe por qué? Claro, porque nunca se midió la presión. Es que yo no puedo ir al médico. Bueno, no necesita ir al médico. Ahora vamos a ver los que conocen, los que saben, son el 60%. Pero la mitad está maltratado. ¿Cuánto es la mitad? La mitad de eso. 6.7 millones de personas está mal controlado. Imagínese usted, si le agrego el que toma alcohol, si le agrego todos los factores de riesgo, ¿cuántas personas podemos salvar si cambiamos nosotros, en vez de pedirle a AMLO o al gobierno en general, hay que nos dé mejor salud, que nos dé el paternalismo típico del hispano, argentino, colombiano, mexicano, en donde esté, le gusta que me tienen que decir qué hacer. Bueno, si usted tiene hijos, si usted tiene esposa, si usted necesita vivir porque sus hijos dependen de usted, empiece a pensar que no se los va a dar el gobierno. Ahora, ¿quiénes tienen un riesgo más alto? Muy bien, los afroamericanos, incluyendo los afroamericanos de la República Dominicana y de cualquier lado. El que es obeso, que el que está estresado. ¿Quién va a estar estresado ahora con 4 de cada 5 noticias de que murieron tantos en New York, que está peor el asunto en México, que en Guadalajara esto, que no vamos a poder ir al restaurante, que durante la época de Navidad no vamos a poder ver a nadie, ni a la computadora? Obviamente todo el mundo tiene que salir de esa estupidez y tratar de ver, no digo estupidez en sentido malo, pero la verdad es que estoy cansado de ver que en New York se murieron 2.800 personas en un día. ¡Nuevo récord! 2.000. Vamos, por favor, cambien de canal. El señor que toma demasiado alcohol, más de un trago al día para las mujeres, más de 2 tragos al día para los hombres. Ahora, el trago no se mide de la manera que ustedes piensan, son 2 dedos, y entonces alguien pone los dedos así y dice 2 dedos, y alguien pone los dedos así y pone 2 dedos así, no. Una cantidad de vino, una cantidad de whisky al día, un serving de whisky, 2 servings de vino para los hombres. Consume demasiada sal, vuelvo a repetir lo mismo. A ver, ¿qué comiste? No, yo le puse un poquito de sal a la ensalada nada más. ¿Y qué comiste? Y comí ravioles de ricota con queso parmesano. Todo tiene sal, el queso parmesano, los ravioles y la ricota, todo.
Entonces tienen que tener cuidado y van a ver que lo más importante para el caso de la presión es medirse la presión en la casa. Tiene un antecedente familiar de hipertensión, esto lo tiene todo el mundo, esto es rarísimo que la tía no tenga presión alta, tiene diabetes y fuma. No puse fumar en grande, pero les puedo garantizar, les cambio por lo menos 5 de estos factores de riesgo por el cigarrillo. El cigarrillo produce ataques al corazón, no solo porque aumenta la presión arterial, sino que produce la oxidación de las células de las arterias, como vamos a ver luego. Les conté de la hipertensión secundaria. No vamos a hablar de esto, nadie necesita testearse. 93-94% de las personas tienen hipertensión primaria. ¿Quiénes tienen hipertensión secundaria? Bueno, el señor que toma 2, 3 medicaciones y que sigue en 170, 120, ese señor hay que testearlo. El señor que ha tenido ya un infarto y que no hay manera de bajarle la presión, posiblemente tenga una enfermedad renal, igual a la que tenía en el corazón, pero en las arterias del riñón. El señor que tiene un tumor que se llama feocromocitoma, no muy común, pero bien difícil de tratar y muy deleterio, muy difícil. Así que ese señor que tiene calores y que de golpe le miden la presión y tiene 170, 130, tiene que ir al médico. Aparte de la presión arterial, tiene otros síntomas no relacionados con la presión. Por ejemplo, el dolor de cabeza. La mujer que tiene embarazo y que tiene presión alta se llama preeclampsia y termina en la convulsión o eclampsia. Medicamentos. Qué raro, doctor, porque a mí nunca me dijo el médico que me podía empeorar. Bueno, acá tienen los medicamentos más comunes, las pastillas anticonceptivas. Claro, ¿por qué se las damos a las niñas? Porque si tienen una presión ligeramente alta, hay que prestar atención, pero si no, se las pueden dar. Pero si tiene un aparato de presión en su casa, ya van a ver que es importante que se mida la presión una vez por mes. Usted debe medirse, si tiene más de 40, por lo menos una vez por semana. Pero una vez por semana, como yo le indiqué, como vamos a verlo en figuras. Ahora fíjense ustedes, los corticoides. ¿Cuántas veces el ortopeda inyecta 120 miligramos de prednisona o prednisolona en la espalda sin decirle al paciente que esto puede aumentarle la presión y el azúcar? Medicamentos para la migraña, medicamentos para el resfriado, tienen que tratar de ver si tienen ese efecto colateral. Acá lo que les decía de la arteria renal, si usted tiene un problema en el corazón donde ha sufrido un preinfarto y la presión no puede ser manejada con 2 o 3 medicamentos, usted puede tener una estenosis, un cerramiento de la arteria renal que hace que el riñón empiece a segregar hormonas para aumentar la presión, porque no le llega a él suficiente presión, porque está lleno de arteriosclerosis. Existe una hipertensión muy mala, que se llama hipertensión maligna, o sea que si usted tiene presión alta, empieza a estar confuso, no ve bien, empieza a tener algo de sangrado nasal, no necesita tener 250, 160. Puede tener 200, 130 y estar al borde del accidente cerebrovascular, el infarto o la muerte súbita. Así que les pido que todo el mundo preste atención. Fíjense ustedes que esto yo no lo saco de mi cabecita. Esto lo saco del gobierno de México. Esto es hipertensión arterial, un problema de salud en México. Esto es lo mismo en Perú. Mucho peor en Alabama, pero en promedio lo mismo en Estados Unidos. Muy bien. Y ahora sí viene, ¿qué es lo que hay que hacer? Esto, vuelvo a repetir, no lo saco de mi cabecita. Esto lo saco de un artículo del Gobierno de México en la hipertensión como problema de la salud pública. Todo el mundo lo puede encontrar
y dice, las lecturas de la presión arterial que usted se toma en su casa pueden ser la mejor medida de su presión arterial actual que las que se toman en el consultorio de su proveedor de salud. Si quieren, se los vuelvo a repetir. Es mejor tomarla en casa con un tensiómetro del cual voy a hablar ahora. La parte central de esto es que yo le pueda enseñar a las familias de 164 personas y todas las que nos escuchan por YouTube, por Facebook, etcétera, que tienen que tener un tensiómetro en la casa. Y después dice, lleve el tensiómetro casero, que ahora les voy a enseñar, a sus citas médicas, con la presión que usted ya tomó y que anotó una vez por semana, para que su proveedor pueda verificar si está funcionando correctamente. O sea que si viene Claudia a mi consultorio, yo le tomo la presión con el tensiómetro que mi hospital o mi centro de salud tiene obligación de testear con el mercurio, y después se lo tomo con el de ella, y ella tiene una presión no mayor distinta a 10 milímetros de mercurio, le digo, Claudia, tu tensiómetro anda bien, así que podés perfectamente tomarte la presión correctamente con este tensiómetro. ¿Y cómo se mide la tensión? Bueno, primero de todo, puse clarito que no me gustan ninguno de los otros tensiómetros, ni de la muñeca ni del dedo. La presión arterial se mide, ahí tienen dónde se debe poner el redondelito este. Algunos de estos tensiómetros tienen un redondelito blanco. Y como ven, la señora está sentada, dice brazo inmóvil sobre una mesa para que el brazo esté a la altura del corazón. Espalda bien apoyada en el respaldo, ropa que no apriete el brazo. No cruzar las piernas, permanecer quieto y no hablar mientras se realiza la medición. Manguito, esto que ustedes ven acá, a la altura del corazón y a 1 o 2 centímetros por encima del codo. Acá lo tienen, está un piquitín bajo este, pero está bien. El manguito es esto, en realidad, y esto tiene 1 centímetro. La vejiga tiene que estar vacía. Los pies tienen que estar apoyados en el piso porque puede aumentar la presión. Ahora miren cómo tomamos la presión, ¿no es cierto? A ver si puedo. Muy bien. No sé por qué me pasa. A ver, fíjense ustedes, este señor. Y la señora está parada atrás desde hace 20 minutos, están haciendo cola. Algunos deben comer porque hay que hacer cola. Y esto controle su presión y gánele a la hipertensión. Imagínense cuántas personas las asustan por decirle que tiene presión alta. Y ahora vienen los tensiómetros. Acá tienen el famoso no sé qué, alguno de los Samsung, que mide la presión arterial. No sirve para nada. Esta es una presión arterial que no le sirve para nada. No se midan la presión arterial corriendo, no sirve para nada. El Framingham Study muestra que no sirve para nada. El médico solamente le puede llegar a dar a una de esas personas con múltiples riesgos, le puede llegar a dar un producto que usamos nosotros cuando no sabemos por qué toda la familia tiene un accidente cerebrovascular, etcétera, y que es solamente manejado por el médico. Esto que ustedes ven acá sirve para la enfermera, no sirve para ustedes. No compren este aparato, esto lo tengo yo en mi valija, pero solamente sirve para médicos, enfermeras, etcétera. Esto y esto son los aparatos a comprar. Aparato de brazo, no de antebrazo, electrónico. Esto no sirve. El del dedo tampoco sirve. Esto no sirve. ¿Sirve para medir el pulso? Claro que sirve. ¿Sirve para que te dé la temperatura? Sí, sirve para la temperatura. Pero no sirve para la presión arterial.
vuelvo a repetir, de brazo, este está mal colocado, me parece que la señora tiene la mano para abajo, como ven, y la cosa es acá, miren ustedes la cola. Imagínense si tienen que esperar 5 minutos por persona para poder hacerlo. Recuerden que esto no lo saqué yo, lo saqué de que hay que esperar 5 minutos, lo saqué del gobierno de México. ¿Estamos de acuerdo? Reposar sentados 5 minutos. Imagínense si esa gente tomó café o no, o alcohol, o tabaco. Entonces, como ven, es muy importante la forma de tomar la presión. Ahora viene la presión arterial. ¿Cuándo tengo la presión arterial alta? En la etapa 1, cuando va de 130/80 a 140/90. Fíjense que dice presión arterial alta. Y usted y su proveedor deben pensar, deben considerar algunas cosas. Fíjense que no dice acá, y voy a hablar del donador de cisteína para todas estas personas que vamos a hablar de acá en adelante. Dice, si no tiene otras enfermedades o factores de riesgo, su proveedor puede recomendar, cuando tiene etapa 1, cambios en el estilo de vida y repetir las mediciones después de unos cuantos meses. Recuerden que esos dos aparatos de presión cuestan entre 30 y 35 dólares. Voy a mostrar el mío. Voy a tratar de ver si me puedo poner, parar el video. Voy a mostrar mi aparato de presión. No se ve, doctor Shorko. Ya llega, ya llega. Ay, perdón. Ya llega, ya llega. Ya llega, espero haberlo traído, por supuesto, ¿no es cierto? Ya llega. Muy bien. Entonces, acá tienen, este es mi aparato de presión. No necesita ser Omron. Es un aparato de presión común y silvestre. No tiene que tener memorias ni nada por el estilo. Lo que tienen que hacer es tomar la presión. ¿Ahora lo ves, Clau? Ya lo veo. Entonces, Omron, Samsung, Walgreens. Entonces, y acá tienen cómo se explica. Está perfectamente explicado cómo se toma. Esto anda con baterías que vienen en el aparato por 30 dólares. Y ustedes le toman la presión una vez por semana, como dice ahí, a las personas mayores de 40 años. Después de que la toman 4 veces y tiene la presión por debajo de 130/80, toman una vez por mes. Entonces, dice, si no tiene otras enfermedades o factores de riesgo. Entonces acá viene la pregunta que muchas veces, cuénteme, bueno, yo estoy con sobrepeso y uno tiene que hacer el cálculo porque la obesidad aumenta y le hace el colesterol y en su nombre. Y tuvo problemas, le duele un poquito de vez en cuando, pero un poco nada más, doctor, yo juego al fútbol. Y fumó durante 20 años, paró el año pasado. Ese hombre es la bomba de tiempo, ese hombre hay que bajarle la presión. ¿Por qué? Porque a pesar de que tiene 135/80, ese hombre tiene riesgos y hay que tratarlo. Ahora vamos al otro. Cuénteme, bueno, mi mamá tiene 94, mi papá tiene 91, mi abuela vivió hasta los 103. ¿Alguno tuvo algún problema? No, nunca tuvimos nada. ¿Y ustedes hacen una dieta especial? No, mi papá come todo lo que tiene grasa en este mundo, se lo toma. ¿Fumó? No, nunca fumé. ¿Y usted hace ejercicio? Sí, 1 hora por día. Bueno, esa persona, uno le dice, bueno, vamos a seguir midiendo las presiones,
porque tiene 134/82. No tiene más de 140/90. Ahora sí, vamos a empezar. Tiene la presión alta. Ahora viene la persona que tiene hipertensión. Dice presión arterial normal, 120/80. Presión elevada, 120 hasta 129 y hasta 80. Hipertensión etapa 1, de 130/80 a 139/89. Y la etapa 2, 140/90 o mayor. O sea que ahora nos simplificaron, pero nos aumentaron el número de personas que tienen presión alta. Les dije que personas en etapa 1, entre el 20 y el 25%, como tienen mal medida, como ustedes vieron ahí, tienen mal medida la presión, y lo que pasa es que le dicen que tiene presión alta, le dan un medicamento, el señor se levanta a la mañana, va a atender el portero eléctrico o el teléfono y se cae porque la presión arterial le bajó. Tengan cuidado, tomen esto ustedes. Cambio del estilo de vida. Voy a apurar un poco porque si no... esto lo vimos con la doctora Orozco, es obvio. Tienen que ir solamente al website que les mandé, que les mostré. Bueno, vuelvo a insistir. Tengan cuidado, dice, intente consumir menos de 1.500 miligramos, o sea, 1,5 gramos de sal. Porque los otros 2,5 gramos vienen en lo que usted consume y no sabe. Realmente el humano debe consumir 4 gramos de sal, no más. Dice reducir el estrés, trate de evitar factores que le causen estrés. Y voy a hablar específicamente del estrés oxidativo de las arterias cuando nosotros tenemos hipertensión. Ya hablé del estrés oxidativo de las arterias en la época del colesterol, etcétera, etcétera. Recuerde, no testearse el colesterol no quiere decir que usted tenga un colesterol normal, quiere decir que usted no sabe. Mete como el avestruz, ¿no es cierto? Mete la cabeza adentro. Dice, fíjense ustedes, esto es de, creo que esto es de Mayo Clinic ahora, sí. Esto es de Mayo Clinic. Fíjense ustedes lo que ponen estos locos de Mayo Clinic, meditación y yoga para desestresar. ¿Será que la meditación y el yoga bajan la presión arterial? ¿Será que disminuye el estrés oxidativo de las arterias? Que lo voy a mostrar con el donador de cisteína. Acá tienen, este es el cuadro que muestran siempre, hacer ejercicio, mantener un peso saludable. Entonces me pasa que viene el señor de 48 años y el ejercicio que hace es yo camino todos los días. No, eso es para 80 años, para 75. Para el señor de 40 y pico no puede salir a dar la vuelta a manzana. Tiene que caminar durante 40 minutos a cierto ritmo. Claro, al principio no. Al principio puede ir despacio, puede subirse al treadmill, tratar de ver. Dice, los cambios en el estilo de vida y los medicamentos pueden reducir la presión arterial alta hasta niveles que se normalizan. Hablamos de esto y hablamos ahora de medicamentos. Hay diuréticos, bloqueadores beta, bloqueadores de canales de calcio, inhibidores de la enzima convertidora, hay bloqueadores alfa, como la clonidina, que ya no están acá. O sea, hay más medicamentos todavía. ¿Qué pasa cuando uno tiene presión alta? Bueno, solamente puede tener. Fíjense ustedes qué enfermedades. Sangrado de la aorta, el principal vaso sanguíneo que irriga el abdomen, la pelvis y las piernas. Así que eso se llama aneurisma de la aorta y en general 50% es mortal, salvo que lo testeen. Enfermedad renal crónica, diálisis. Ataque al corazón, insuficiencia cardíaca. No tengo que ni explicarlo esto. Problemas en la visión, problemas, nosotros llamamos riego sanguíneo deficiente en las piernas. A esto los llamamos miradores de vidrieras. Ese señor que camina 40 metros y se ve que le duelen las piernas, se le acalambran y entonces para en la vidriera.
Y camina otros 40 metros y se para en la otra vidriera para disimular que le duelen las piernas, los famosos insuficiencia vascular periférica o claudicación intermitente. Problemas en la visión, en los problemas de la retina. Fíjense que estos no son cositas chiquititas, es el riñón, la visión, la muerte, etcétera, etcétera. Vuelvo a repetir, a la derecha abajo, a la izquierda arriba, los únicos para comprar. Vuelvo a repetir, esto está probado por un estudio que viene de 15.000 personas desde el año 1948. El famoso estudio de Framingham, acá tienen esto de Mayo Clinic. Y ahora vienen los tratamientos. Hay de todo. El Adalat. Fíjense ustedes esto. Hay 4 telmisartán, pero también hay irbesartán y también hay valsartán, también combinado con otros medicamentos, comprimidos en películas específicas para que se vayan liberando de a poco. Adalat hay también abajo de la lengua para bajar de golpe. También tenemos medicamentos que disminuyen la frecuencia cardíaca. Esto no es un chiste, esto es una industria maravillosa. Fíjense ustedes, si ustedes tienen presión alta, hay diuréticos, betabloqueantes, inhibidores de la enzima convertidora, antagonistas de los canales de calcio, alfa bloqueantes, antagonistas de la angiotensina 2. Estos son cientos de medicamentos. Entonces ahora viene una parte, como les dije, esto lo enseñé, esto puse exacto lo mismo que enseñé cuando hablamos de colesterol y las arterias. ¿Qué hace la hipertensión? Hace que en esta pared que ustedes ven de un vaso sanguíneo, donde corren los glóbulos rojos y los glóbulos blancos, hace que estas células que están acá, ya las voy a mostrar, se oxiden, porque la presión contra esa pared es grande, y que pase de estar así lisita a tener colesterol y que no puedan pasar los glóbulos rojos. Y por eso es que la presión y el colesterol y la edad y los antecedentes de familiares, etcétera, y la obesidad producen esto que es el ataque al corazón, el ataque cerebral, etcétera, etcétera. Ahora, ¿por qué se deposita el colesterol? Justamente por eso. Les voy a mostrar íntimamente qué hay acá. Acá hay unas células que llaman endoteliales. Estas celulitas que ustedes ven ahí, el endotelio, endo por adentro, telio revestimiento. Estos son los músculos de las arterias, los que se contraen cuando a nosotros nos da miedo. Todas estas cosas producen disfunción de esta célula que está acá. Esa disfunción se llama estrés oxidativo. Tanto el tabaco, la presión alta, la diabetes, el colesterol, etcétera, etcétera. Y acá ven esto que ustedes tienen acá, es el músculo, que cuando crece se cierra la arteria. Cuando hay vasoconstricción, se cierra la arteria. Y cuando se acumulan acá lípidos, acumulación de lípidos acá, la arteria es más chiquitita y se produce la insuficiencia endotelial, que comprende un balance y a esto se lo llama estrés oxidativo. El estrés oxidativo es el mecanismo celular subyacente para el desarrollo de la enfermedad vascular. La inflamación es otro mecanismo. La disfunción endotelial produce que se deposite el colesterol. Recomiendo algunos libros. Ahí tienen este señor, un cardiólogo intervencionista que se dedicó a que ya no quería hacer más intervenciones. Esto es un bypass y esto se produce por el depósito debido a la presión alta y al colesterol en esta arteria que está acá, que es una arteria coronaria, el depósito y el cierre de esta arteria, a veces lento, cuando uno camina o corre le duele y tiene que parar y cuando para mejora, eso se llama angina estable, o se desprende un pedacito del colesterol
que ustedes ven acá, se rompe el colesterol. Este colesterol se rompe, se forma un coágulo, el coágulo se deposita y cierra la arteria y el señor, si es gorda la arteria, se muere. Si es chiquitita, le agarra mucho dolor de pecho. Bueno, este señor, el loco este de Dean Ornish, dice que se puede revertir la enfermedad del corazón. A que no saben qué es lo que hace. Baja el colesterol, consulta con el psicólogo, dieta especial, ejercicio progresivo. Pero ¿cómo no le da? Sí, le da medicaciones. Y la manera es natural. Por eso este señor estudió un compuesto que sirve para mejorar la célula endotelial y que esa célula no deposite colesterol. Mejora las células de la insuficiencia cardíaca porque aumenta el glutatión y es un donador de cisteína. Ese donador de cisteína es capaz de prevenir el daño celular de esas celulitas que están del lado de adentro de los vasos sanguíneos. Claro, es mucho mejor tomarlo primero, antes de tener el daño celular. Todos los otros medicamentos para bajar, acá tienen de nuevo el mismo libro, todos esos medicamentos para bajar la presión arterial son una maravilla. Pero también nos permiten que el Señor crea que no va a tener un ataque al corazón, crea que no se le está depositando el colesterol, pero si tiene colesterol alto lo tiene que tomar. Las células todas, absolutamente todas, se enferman y mueren por los radicales libres, igual que si le cierro el caño de escape a cualquier tipo de auto, todos los autos son iguales, todas las células son iguales, todas tienen muchos motores, se llaman mitocondrias, ahí los tienen, y esas mitocondrias son las que producen gases tóxicos, acá, acá, ahí, todas, fibra muscular, nerviosa, célula de la sangre, ahí lo tienen. Lo que forman son radicales libres, que es exactamente que la basura que sale por acá. Si uno cierra esto, baja el glutatión, empeoran las células. Entonces, yo lo que les pido a todos ustedes, esto que ustedes ven acá, mejora el glutatión de sus células, igual que el donador de cisteína. Hay un producto que se llama donador de cisteína que básicamente fue encontrado en Canadá por este hombre y mejora francamente la salud de la población. Muchos de nosotros no creímos al principio y yo lo que les pido es que le pregunten a la persona que los invitó acerca de cómo hacer una dieta, acerca de cómo empezar su ejercicio, acerca del donador de cisteína, acerca de cómo comer y cuánta sal, y cómo tomarse la presión. Este aparatito, $30 o $32, le sirve para toda la familia, todos los que viven en la casa. Yo tengo Omron porque es una marca que uso desde hace muchos años, pero pueden comprar Samsung, pueden comprar Walgreens, etcétera, etcétera. Les agradezco mucho, no dejen de acercarse a nuestro canal, Clau, si podés decir cómo se llama el canal. Sí, totalmente, Doc. Y hacen las preguntas de que si va a quedar grabada esta conferencia. Sí, definitivamente quedan estas joyas que el doctor Scholko nos ha compartido ya por meses. Quedan grabadas para que ustedes la puedan compartir y obviamente que les sirva como una referencia de qué manera podemos, con todas estas sugerencias, llevar una mejor calidad de vida. Queda grabada en nuestro canal de Ciencia y Salud Vive Mejor en YouTube, perdón, en Facebook, y en nuestro canal de YouTube en Health and Science, Salud y Ciencia. Así que pueden compartirla ahí. Ya compartimos por ahí los links para que los tengan. Bueno, ¿hay preguntas, doctor Scholko? No sé si quiera responder una o dos. ¿Usted? Sí, son unas 58. Sí, vamos a responder preguntas. Buenas tardes desde Cali, Colombia. Buenas tardes de Ecuador. ¿Cuál es el link para Facebook Live? Bueno, ahí alguien, vos Claudia, lo compartiste, gracias. Muy Amparo, buenas tardes. Al final responderá preguntas, escriban, asistencia. Dice, ¿en cuántos sobres del donador de cisteína se puede dar a un paciente
con presión arterial alta muchas veces. Muchas gracias. Vuelvo a repetir, este es un paciente que no tiene una presión arterial por arriba de 140/90 o de 130/80. Entonces, el donador de cisteína no tiene un límite. Y teniendo solamente presión arterial, yo diría que uno puede estar entre los 2 y 3 sobres. Ahora, dicho esto, si es un señor, hombre, que tiene colesterol alto, está sobrepasado de peso o es obeso, tiene un papá que murió del corazón a los 46, no a los 90, no cuenta a los 90, a los 46. Y tiene un hermano que tuvo un accidente cerebrovascular. No, ese hombre tiene que controlarse la presión, se tiene que comprar esto. Porque tarde o temprano, y yo muchas veces le digo, si bien una persona puede morir, y cuando muere en realidad deja un seguro, casi todos nosotros tratamos de dejarle a nuestros chicos chiquitos algo que les permita terminar su college, etc. Pero ¿qué pasa si tiene un accidente cerebrovascular y no tiene manera de proveer a la familia? Sabiendo esto, todo el mundo tiene que tener esto. O sea, todo el mundo tiene que controlarse el colesterol. Ah, ¿tiene que tener un colesterol perfecto? No, no tiene que tener un colesterol perfecto. El colesterol perfecto es muy difícil de obtener. Pero si sabe que hay un donador de cisteína que le permite bajar su posibilidad de tener un accidente cerebrovascular, tiene que tomarlo. Tiene que hacer ejercicio. Doctor, hace un frío afuera o me duelen las rodillas. Digo, bueno, cómprese unas pesas y haga upper body. Ay, no se me había ocurrido. No, no se le había ocurrido porque no quiere hacer ejercicio. Esos 40 minutos de ejercicio mejoran el estrés oxidativo de las células. Entonces, ¿cuántos sobres del donador de cisteína? Posiblemente ese señor tiene que tomar 4, porque el riesgo es mucho más duro, mucho más difícil. El señor que fuma, tengo malas noticias. Si bien el donador de cisteína es bueno, el ejercicio, el juego al fútbol, todas esas cosas, igual se le deposita el colesterol. Mucho más lentamente lo acepto. El señor que fuma y juega al fútbol, yo solamente fumo 2 cigarrillos. Mentira, yo lo hacía cuando jugaba. Yo fumo 2 cigarrillos míos para que la cajetilla me dure 10 días y yo me mienta de que fumo 2 por día. Pero le pido uno a Arturo, el otro a Alma, el tercero a Berta, y entonces fumo 5 cigarrillos o 7 por día. ¿Estamos de acuerdo? Tengan mucho cuidado con esto. Y especialmente lo que yo le digo a los padres, no tanto porque las madres cuando escuchan son muy conscientes que sus hijos lo necesitan. Los padres es como que tenemos una omnipotencia y no nos va a pasar nada. Y después viene el accidente cerebrovascular y el te dije viejo no sirve, porque ya el viejo no produce, ahora hay que cuidarlo, llevarlo en la silla de ruedas, etcétera, etcétera. Al margen de llevarlo a rehabilitación, al margen de que no entienda, que no pueda comer, etcétera. Esto produce problemas psicológicos importantes en los chicos, porque el señor que le dijo a los chicos que los quiere mucho, era mentira. Si los querría mucho, hubiese dejado de fumar, hubiese tomado el donador de cisteína, hubiese ido a hacer ejercicio, no comería chips todas las veces que juega la América. Entonces ahí es donde está la clave. Si usted compra Coca-Cola, no los debe querer tanto a los chicos. Si usted compra chips con Coca-Cola, peor todavía. Y su esposo, si 3 veces por semana ve las finales de la Liga Vancomer comiendo esa porquería, peor todavía. Ay, no, pero a mi tío no le pasó nada. No, a tu tío no le pasó, porque ustedes vieron que hay una proporción de gente que tiene, pero no sabemos quién. Así que todo el mundo no debería esperar ni que Fujimori, López Obrador, Cristina Kirchner, no esperen eso. Ustedes, Luna Vargas, buenas tardes, a mi papi le hicieron un holter de presión de 24 horas, en las conclusiones dice tendencia a la hipertensión arterial sistodiastólica,
durante la etapa de sueño despertar. Patrón circadiano tensional tipo Reiser para ustedes. No entendemos nada de eso y tiene cita médica hasta enero. Es un paciente insulino dependiente. Muchas gracias, doctor. Muy bien. ¿Qué debe hacer este señor? Primero, no preocuparse, porque la presión en realidad le sube a la noche. Ustedes deben tener una serie de presiones de medición en esas 24 horas. Y solamente tener un aparato de presión que te mide la presión 24 horas, no les quepa la menor duda de que ponen estrés a un muerto. Entonces, si su papá tiene bien manejada su diabetes, no es obeso, estamos en lo mismo, ¿no es cierto? Tiene bien manejada la presión, toma algún inhibidor de la enzima convertidora o de la angiotensina, el losartan, valsartan, cualquiera de esos, o los pril, el lisinopril, captopril, etcétera, etcétera, muy posiblemente está bien. No tienen que preocuparse, volverse locos. El médico va a decir si le tienen que dar algo más. Ahora, yo creo que tiene que tomar el donador de cisteína. ¿Por qué? Porque quizás durante la noche sí se le acumula un poco más de presión. Ahora dice, ustedes vieron cómo lo vemos, dice tendencia a la hipertensión arterial. Tendencia. Entonces, ¿qué es tendencia? Que es que tiene 5 veces 130, 82, o que tiene varias veces 145, 110. Ahí la cosa cambia. Pero desde ya les digo, este señor tiene que tomar el donador de cisteína por lo menos hasta enero. Y que el médico después decida si necesita aumentarle o no ciertas cosas. Yo les mido la tiroides a todas estas personas simplemente porque me he llevado algunos chascos con el hipertiroidismo. Muy bien. Buenas tardes. ¿Para cuándo es la reunión de depresión de la adolescencia? No lo sabemos, pensamos que va a ser en enero. Estamos esperando que el doctor Arturo nos cuente. Buenas tardes, mi mami tiene presión alta y me gustaría, ¿cómo debe tomar el donador de cisteína? Lo va a llamar a la persona que la invitó. Pero señora, si usted tiene una decisión por el médico, usted ya vio cómo lo toman la presión. En mi mismo consultorio, las enfermeras, atrás de las enfermeras, estaban todos los chicos. Nosotros teníamos 2 médicos, un médico pediatra y éramos 2 médicos, 3 médicos a veces familiares. Imagínense lo que significa tomar la presión con eso atrás. El chico que le salta, que le muerde, que grita porque el hermanito, etc. No se puede tomar la presión así. Ustedes tienen que llevar el aparato de presión, llevar el papel que se tomaron la presión de la manera que yo dije y decirle al médico, doctor, ¿me lo puede controlar? El médico les toma la presión correctamente o incorrectamente, pero les toman con su tensiómetro y con este tensiómetro y da lo mismo. Ya saben que este tensiómetro anda bien. Esa es la manera de controlar hoy la presión. No importa, yo sé que a los colegas no les gusta mucho este tipo de cosas, pero eso es lo que dice Mayo Clinic, el gobierno de México, el gobierno de Estados Unidos, etcétera, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, toma losartan. Una persona que no tiene gran riesgo tiene que tomar una cantidad del donador de cisteína normal, entre 2 y 3 horas. Yo no considero esta presión arterial hasta que no me muestran 170, 120. Ahí la cosa cambia. Porque el riesgo aumenta enormemente de tener arteriosclerosis y tempranamente hay que empezar a tomar el donador de cisteína, a hacer ejercicio y muéstrenle a su mamita que realmente yo no sé si va a querer ver bien o no a su nieto, porque dice clarito una de las diapositivas, dice que usted puede quedar ciega por la hipertensión. El 20% más o menos de los dializados, quizás un piquitín más en Estados Unidos, de los dializados no se debe a la diabetes, se debe a la presión alta. Entonces imagínese
una señora de 50, 55 años, los nietos llevándola 3 veces por semana a diálisis. Y no es que quiero que ustedes se asusten, al contrario. Quiero que vivan una vida feliz, que no estén escuchando al marmota este que todavía no se dio la vacuna, no me acuerdo cómo se llama. El vicepresidente ya se la dio y él no se la dio. No voy a hablar de la vacuna porque seguro que vamos a hablar dentro de poco acerca de ello. Una situación para la que no se pudo tener esta conferencia, disculpa. Ok, muchas gracias Arturo. Buenas tardes, ¿para cuándo y a qué hora la conferencia de depresión? Perfecto, estará pendiente. Al contrario, gracias. Mi hermana tiene diagnóstico de hipertensión esencial, primaria. Toma losartan 50, de 50 2 diarios, hidroclorotiazida 1 al día. La pregunta es, doctor, ¿en cuánto es donador de cisteína la dosis? Bueno, pregúntele, Alexandra, pregúntele a la persona que lo invitó. Pues esa persona tiene una guía del doctor Ricardo, donde todos nosotros nos basamos para no confundir. Buenas tardes, fui diagnosticada con hipertensión. Mis exámenes siempre salen bien. He visto testimonios que con el donador de cisteína muchas personas han mejorado y yo vengo tomando. ¿Cuál es su consejo para mi próxima cita para saber si es posible mi médico bajarme la dosis? Muy simple. Acá la tiene. Usted se toma todas las semanas, yo me tomo todos los domingos, en general, si estoy en casa. Lo traje justamente, no estoy en mi casa en este momento, pero la traje justamente con la idea de mostrarlo. Y la idea es esa. Usted se toma los domingos, se levanta a la mañana, no prenda la televisión en CNN, porque va a escuchar, prenda la televisión en la Premier League, donde usted va a ver a Leeds, va a ver fútbol bueno, relajación, no tome café, no tome nada. Váyase al living, siéntese en la mesa de la cocina, donde tenga la televisión, ponga los pies sobre la tierra, no cruce sus pies, relájese, cuente 5 minutos. Muchos de nosotros decimos que 5 minutos son 2 canciones, justamente para que usted ponga, vieron los canales 800 donde están las canciones, ponga la música que le gusta. Una vez que escuchó 2 canciones, aprieta el botoncito. Y listo. Ya sabe cómo tomar la presión, tiene que traer el cuaderno donde lo anota y el que va a llevar al médico. Y entonces, si usted tiene la presión normal y dice, doctor, ¿podríamos bajar el losartan a 50 en vez de 100? Sí, claro. Y se lo baja. Usted sigue tomándose la presión o todos los lunes, todos los domingos, cuando quiera, y dentro de 3 meses usted va manejando su presión normalmente. Hoy la presión está claro, el gobierno dice, hay que manejarla con un tensiómetro en la casa. Mide la presión hasta de una silla. Muy bien. La mayoría de las preguntas es acerca de la cantidad de donador de cisteína que tienen que tomar y bueno, siempre recomendable que se comuniquen con quien los invita porque obviamente ya tenemos todo eso por escrito. Acá tienen, dice, estoy manejando presión, esta presión es anormal. Ahora, ¿se la tomó correctamente? Pero recién tomando café, sin reposo previo. Ven que acá lo tienen, una mala postura, etcétera, etcétera. Entonces, esta presión no existe, no hay que ni considerarla. Puede compartir la ponencia para mostrarle a los hermanos. ¿Qué ejercicio puede hacer mi padre con 59 años con presión? Bueno, yo jugaba al fútbol hasta los 61, así que su papá, que tiene la presión bien manejada, puede ir a jugar al fútbol, hacer ejercicio. La cosa es hacerlo progresivamente y estar seguro de que si tiene dolor cardíaco, no va a seguir en el treadmill, va a ir al médico, le va a decir, mire doctor, me subí y al cabo de cierta cantidad de tiempo me dolía el corazón. Recuerden que el dolor de angina de pecho, una de las arterias coronarias tapadas, usted empieza a caminar, a correr y le empieza a doler, para y mejora. Y lo mismo es la claudicación intermitente. Usted camina y al cabo de 50, 100, 150 metros empiezan a dolerle las piernas. Se para y a los 3 minutos se le va el dolor de piernas. Eso se llama claudicación intermitente y se debe a colesterol acumulado en las arterias grandes
de los miembros inferiores, llámese ilíacas o femorales o cualquiera de esas. Para el caso de presión inferior a 90. Muy bien, acá hablan de hipotensión. O sea, dice, para el caso de presión inferior a 90, ¿cuál podría ser la causa? Me alimento y duermo bien, pero cuando me siento muy decaído puedo tener 85. Bueno, ¿qué presión tiene 85? Entonces vamos a suponer una señora que viene con una presión de 90-60. Viene caminando, subió la escalera de mi centro de salud, se sienta y viene la enfermera y me pone hipotensión. Señora, ¿cómo se siente? Bárbaro. Cuénteme, y yo tengo 3 hijos. ¿Tuvo algún problema? No. No se preocupe, señora, lo más posible es que no muera del corazón ni del cerebro. Punto y aparte. La presión baja asintomática, no hay que hacer nada. Salvo que usted esté en el hospital. Si usted está en el hospital y su médico le dice que su presión está baja, la cosa cambia, porque usted tiene un problema coronario o que sea, su presión baja sí cambia. Pero en casa, la presión baja es fenómena, es macanuda, es lo mejor que puede tener usted, tener una presión de 90-60. Así que no está muy clara la presión. No voy a llegar a estos 22 mensajes, no sé a qué hora querés cerrarlo. Todos los que tengan dosis, dice, para una paciente hipertensa que después de COVID dejó como secuela un descontrol en la presión, es decir, sube y baja drásticamente la presión. ¿Qué podemos hacer? Bueno, lo que pueden hacer es tomar el donador de cisteína. Lo mismo que me pasa a mí cuando tengo una tiroiditis de Hashimoto, enfermedades autoinmunes, y no se tomen la presión si no es correctamente. Porque esto de que sube y baja la presión y usted se va a tomar la presión, no tiene dolor de cabeza y tiene una enfermedad, la hipertensión en este caso es secundaria a la enfermedad. Tiene que tratar la enfermedad, no tenemos mucho, la ivermectina quizás, tomar antiinflamatorios, tomar el donador de cisteína, tratar de ir muy despacio, pero tendría que haber estado tomando el donador de cisteína para no haber sido admitida en el hospital. Así que dice, los sobres, no voy a hablar, la salto, la de los sobres, no voy a hablar del donador de cisteína porque alguien me puede por favor dar la página de YouTube, gracias. Ya se las compartido, ya se las compartí. Perfecto. Mi doctor, mi suegra tiene 80 años, pesa 150 kilos, tiene presión alta, diabetes y colesterol. ¿Cuál sería su ayuda? Primero de todo, señora, después de los 75 años medir el colesterol es solamente para diabéticos. Número 2, una cosa es tener una señora de 80 años diabética en insulina y otra cosa es que se la hayan descubierto el año pasado porque le salió un azúcar apenas alto y le dieron metformina, le dieron un abrazo y la mandaron a la casa. Ya el colesterol no la mató del corazón y la señora, ¿qué es lo que haría yo? Muy simple, manejaría la presión en 140-90 o por debajo siempre y cuando no tenga síntomas. Número 2, sí estaría muy pendiente de la diabetes si tiene 20 años de diabética. Si tiene 1 año de diabetes y siempre fue al médico, básicamente esa diabetes es una diabetes muy benigna. ¿Por qué? Y porque tiene 80 años, necesita 10 años o 15 para que la diabetes le produzca una catástrofe en los ojos. Y va a tener 90 años. Vamos, yo quiero estar muerto y sepultado a los 90 años. Entonces, la idea sería, uno quiere vivir bien. Vivió bien la señora, déjenla que viva bien. La señora no tiene síntomas, denle el donador de cisteína, bájenle la presión, cúbranle los riñones si es necesario con la sartan por la diabetes o inclusive con cualquier pril, captopril, lisinopril, etcétera, enalapril. Y ahí terminó, déjenla vivir tranquila, pobre mujer, no tiene seguro una presión muy alta. Entonces sí, recuerden, las cosas se tratan en función de los antecedentes y la edad. Ayer tuve una paciente,
porque me llamó y me dijo que el médico, el oncólogo, le había dicho que su cáncer era terminal, pero que el donador de cisteína le iba a hacer daño. Pero no le da nada, o sea, le dice que se va a morir, pero buena suerte. Y no le deja tomar un producto natural, de calidad farmacéutica, aprobado por la FDA, para que lo tome todo el mundo, aunque sea para morirse en paz. Entonces tengan cuidado, tomen sus propias determinaciones. Yo soy muy respetuoso de mis colegas, pero tengan cuidado, porque nos estamos convirtiendo en personas que solamente respondemos a la Asociación de Cáncer, a la Asociación de Hipertensión o la Asociación de Cardiológica Americana. Dice, si en el análisis... No, dice, y si en análisis salió dentro del rango del colesterol y todo lo demás alto, todo lo demás, solo ácido úrico alto. La verdad es que este tipo de consultas no es muy bueno, porque es lo que nosotros llamamos una consulta de pasillo. Che, ¿qué te parece de hacer con el colesterol de la vieja? No sirve de nada eso. Tráeme la vieja al consultorio, yo me siento, veo cuán nerviosa está, qué es lo que le pasa cuando le dejan los nietos a la pobre vieja de 80 años, ¿sí? Porque la verdad es que eso sube la presión. Cuando la señora ya no camina bien, pero la nieta le deja, le trae a sus bisnietos, bueno, eso hay que tener cuidado. Entonces, este tipo de consultas con gusto, yo, si quieren, pónganlas en el Face y yo trato a veces de contestarlas cuando me ayuda Claudia. Yo tengo 37 años, 99 kilos. 29 kilos, tiene que medir por lo menos un 82, 83, por lo menos para no estar obeso y no estar con sobrepeso. Y no me han podido controlar la presión. Traigo 150 sobre 100 en promedio, ya tomo losartan cada 12 y amlodipina cada 24. ¿Y qué pregunta es, José? Y José, lo que tenés que hacer es, número 1, dejar de tirar todas las Pepsis que tenés en tu casa, todas las Tecate que tenés en tu casa, empezá a hacer ejercicio, especialmente si tenés hijos. Empezá a hacer ejercicio, empezá a hacer meditación o yoga, empezá a tomar el donador de cisteína. Si querés te calculo, si me das tu altura, yo te calculo cuántos kilos tenés que bajar. Solo tenés que poner en tu buscador cálculo de masa corporal, índice de masa corporal. Está en todos lados, en inglés, en español, en chino, en francés, en lo que vos quieras. El problema es que vas a tener que hacer dieta. Y la dieta no duele, da hambre. Entonces ese es el problema. Cuando uno da hambre, agarra los chips que pone originales. En los chips te ponen originales. O sea que no tienen muchísimo colesterol, tiene mucho colesterol nada más. Entonces tengan cuidado, porque después las medicaciones estas que están acá, lo más posible, si vos bajás de peso, haces ejercicio, haces yoga, comés correctamente, lo más posible es que te la bajen a media, la mitad, la tercera parte. Y no voy a hablar del donador de cisteína porque eso es lo primero que tendrías que hacer. La última, esta es la última, ¿no es cierto, Clau? A ver, no, muy bien. Dosis. Para una persona de 62 años, mujer con presión de 127/78, ¿cómo está? Muy bien. Mide 1,77, José. José, estás con un sobrepeso. Estás con un sobrepeso como de 16, 17 kilos. Algo así como 35 libras. Entonces, eso es lo primero. Y te digo, no vayas a creer que yo pienso que es fácil, ¿eh? No. Pero vos podés mirar tus hijos, por ejemplo, es una buena manera a los 37 años de motivarse. Uno mira a los hijos y dice, si tengo un accidente cerebrovascular dentro de 3 años, Josefinita va a tener 10 años.
¿Cómo voy a caminar para verla jugar al básquet, al fútbol, verla en la natación? ¿Con el brazo encogido porque tuvo un accidente cerebrovascular? ¿O hice ejercicio, bajé de peso, me morí de hambre por ella? ¿O por mí para poder verla? Muy bien. No sé, Klaus, si ves Nos algo. vamos. Nos No, no, vamos. no, veo, son de dosificación casi todas las, qué No, cantidades, no etcétera. vamos a Pregúntenme. hablar, esto es de presión arterial alta. La idea, se puede hablar de colesterol, todo el mundo sabe que hay que tomar el donador de cisteína, esto es un producto único, no hay lugar a dudas de que es quizás el mejor producto de salud que hay hoy. Pero lo importante acá es cuándo lo tiene que tomar el señor que tiene presión alta, cuándo la presión alta lo puede llevar a tener un accidente cerebrovascular. Les agradezco mucho. Clau, Gracias, no doctor. sé, nos Nos vamos, vamos. doctor Scholko. Muchísimas gracias. Queda grabada, se lo repito, queda grabada en ambos canales, en nuestro canal de Facebook y obviamente en el canal de YouTube. Muchísimas gracias, doctor Scholko. Nos vemos en la próxima. Perfecto, un abrazo a todos.